Amén. Quisiera invitarles que abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3. Lo voy a leer en la versión Nueva Valera y después quisiera leerlo en la versión internacional. El título de esta palabra es Habilitados para este tiempo. Nosotros, la Iglesia del Señor, estamos habilitados para este tiempo. Y dice así la palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y en la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Amén. Amén. Debemos saber que debemos estar preparados y conscientes del tiempo que vivimos. Y hay muchas presiones que todos estamos viviendo o experimentando de alguna manera, ya sea en el sistema en que nosotros estamos, ¿cierto? A través de los medios de comunicación y las cosas que vivimos del día a día. Esto está provocando o ha provocado en muchos cansancio, agotamiento y temor en muchas personas. Quisiera decir en esta tarde que la Iglesia del Señor está preparada, está habilitada para que podamos conducirnos como hijos de Dios en este tiempo. Tú estás preparado por Dios para vivir en la palabra, para vivir como un hijo, como una hija de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos para hacer la obra de Dios y cumplir su propósito hoy. Pero quisiera decir que no es con fuerza, sino en la gracia de Dios y en su poder. La gracia de Dios no es quedarse quieto. La gracia de Dios no es hacer nada, sino que la gracia de Dios es para que la Iglesia de Dios se pueda mover y pueda fluir en ella. ¿Qué es la gracia de Dios? Se nos enseña que la gracia de Dios es el favor de Dios, es un regalo que no merecíamos, pero lo recibimos de parte de Dios para nosotros. Pero también la gracia es poder, la gracia es amor, la gracia es Jesús, la gracia es el Espíritu Santo de Dios que habita en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para conducirnos en este mundo, para vivir una vida como hijos del Dios vivo, como hijos del Dios de luz, como hijos del Dios todopoderoso que tenemos. En el versículo 3 y 4 que leí recientemente, dice que nosotros, los hijos de Dios, somos participantes de su naturaleza divina. Y somos participantes de su naturaleza divina porque el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos una naturaleza humana, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestros defectos, porque somos imperfectos, somos hombres, somos humanos, pero también dice la palabra de Dios que su naturaleza está en nosotros. Nuestra naturaleza
humana a través de Jesús ha sido, podríamos decirla, en nuestro interior, nuestro espíritu, hemos recibido esa naturaleza divina, que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, esto sale en 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito. Y esto lo hemos aprendido en otras ocasiones. ¿Qué es el buen depósito? Es su naturaleza divina que está en nosotros, es su Espíritu Santo que está en nosotros. Ese es el buen depósito que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y quisiera decir en primer lugar que la verdadera obra de Dios puede ser hecha únicamente por el poder de Dios. Lo voy a repetir. La verdadera obra de Dios puede ser hecha únicamente por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? Y quisiera leer en Zacarías 4, versículo 6. La verdadera obra de Dios es hecha únicamente por el poder de Dios. Y en Zacarías 4, versículo 6, esta es una palabra poderosa. Si es para ti, tómala en esta tarde. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, amén. El profeta Zacarías recibe un mensaje de parte de Dios a través de un ángel que se le apareció. Y esta palabra era para Zorobabel. ¿Y quién era Zorobabel? Era un descendiente del rey David y antepasado de Jesús. Esto lo menciona también en el Nuevo Testamento. Y este varón fue nombrado por el rey Ciro, que era un rey de Persia, como gobernador civil de Judá, de la tribu de Judá. Y busqué por allí cuál era el significado de Zorobabel. Y en el hebreo tiene dos significados, los cuales en cierta manera se contradicen entre sí. Porque un significado significa semilla de Babilonia, o concebido y nacido en Babilonia, y el otro significado de Zorobabel significa expulsado de Babilonia. Pareciera que se contradijera entre sí, pero este era el significado de este nombre, de este varón. ¿Y cuál era la obra o cuál era la misión que tenía Zorobabel? Zorobabel debía conducir a más de 42.000 judíos, algunos dicen que eran como 60.000, que habían estado cautivos por muchos años en Babilonia. Estos esclavos que estuvieron por muchos años en Babilonia, muchos de ellos se habían acomodado al sistema de este imperio, de este gobierno. Ya habían hecho su familia, habían formado su familia, sus hogares, trabajaban, ya estaban habituados en esta nación babilónica. Sin embargo, Dios levantó y le dio un propósito a este varón Zorobabel de llevar a estos judíos de regreso a su tierra de Judá y reconstruir allí un segundo templo para adorar a Dios. El primer templo lo había levantado Salomón, pero estos pueblos paganos, cuando enfrentaron esta nación, lo habían derribado. Pero Dios llamó a Zorobabel para reconstruir este templo en Judá. Para esto, Zorobabel estaba enfrentando duros problemas y dificultades y obstáculos para llevar esta obra de Dios a cabo. Y habían dos cosas que fueron relevantes, que se levantaron en oposición contra
este varón que tenía este propósito de Dios. Lo primero que tuvo que enfrentar, que los hombres ancianos, los más viejos de Judá, comenzaron a comparar la obra que él estaba haciendo con el primer templo glorioso que había levantado Salomón. Salomón levantó un templo grande, maravilloso, glorioso para Dios. Y lo estaban comparando porque Zorobabel estaba levantando un templo más pequeño y no tan glorioso como lo edificó Salomón. Entonces comenzaron a menospreciar de alguna manera lo que él estaba haciendo allí. Y en segundo lugar, mientras estaban construyendo el templo, se infiltraron obreros, se infiltraron personas, hombres que eran enemigos de esta nación, que tenían otras creencias, que tenían otras prácticas, que tenían otras costumbres, y se infiltraron ahí provocando temor entre la gente de Judá. Y fue tanto la oposición que se levantó contra este varón, que dice la palabra, lo pueden ver en Esdras también, que la obra se detuvo. No siguieron edificando, no siguieron construyendo. Esta obra quedó paralizada por 16 años, hasta que Dios habló a este profeta Zacarías y le dio una palabra a Zorobabel. Saben que yo me alegro en mi corazón, porque cuando Dios te llama, aunque se levanten obstáculos, aunque haya oposición para que tú cumplas la obra de Dios, siempre el Señor va a traer una palabra a tu vida. Dice la palabra que Dios no habla a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios se acordó de Zorobabel y trajo una palabra, la que leíamos en el versículo 6, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, es decir, no con armas, no con estrategias humanas, no con fuerza, no en tus propias habilidades, no poniendo la confianza en nuestras propias capacidades, no apoyándose Zorobabel en su inteligencia, porque era un hombre inteligente. Él era el gobernador civil que Dios levantó para llevar a su pueblo de regreso a su tierra, sino con mi espíritu, dijo el Señor. En otras palabras le estaba diciendo: Zorobabel, tú lo intentaste, quisiste hacerlo apoyado en tus propias fuerzas, te apoyaste en tu inteligencia, en tus habilidades, en tus capacidades, pero estos obstáculos y estas circunstancias que han venido sobre ti se enfrentan con mi espíritu. Es con la presencia del Señor que Dios hace su obra. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Zorobabel: no estás solo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Puedes estar confiado, porque cuando vas conmigo, esta obra va a ser terminada. Nuestras capacidades, nuestros talentos, las capacidades que podamos tener humanamente no son malas, son buenas, porque también podemos ponerlas al servicio del Señor, pero eso no es suficiente. Nosotros en este tiempo, como hijos de Dios, debemos ser conducidos por su Espíritu. Tenemos un depósito. Ese depósito es nuestra naturaleza divina que está allí, en nuestro interior. Y en este tiempo debemos conducirnos como hijos de Dios, bajo la gracia de Dios. Esa es la iglesia que va a usar Dios en este tiempo. El Señor hará lo que era prometido en su palabra.
¿Cuántos pueden decir amén? Yo digo amén. Así es, así sea. Yo creo a esta palabra. Él es fiel a su promesa y fiel a lo que ha prometido. Y en el versículo 7 dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Vino palabra de Jehová diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. En otra versión dice: se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Quizás Zorobabel fue menospreciado porque esa obra había quedado paralizada. Pero dice este verso: se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Yo meditaba en esta palabra y en mi corazón decía: el Espíritu de Dios que se menciona en Zacarías 4:6 es el mismo que habita en la iglesia en este tiempo. Es el depósito que habló el apóstol Pablo. Es el mismo Espíritu que en el principio se movía en la faz de las aguas. Lo dice Génesis 1:2. Ese mismo Espíritu que antes que existiese todo lo que existe ahora, todo lo creado, se movía en la faz de las aguas. Ese mismo Espíritu se mueve en tu corazón, en tu interior. El Espíritu de Dios no es una fuerza, es una persona poderosa que habita en nosotros. Ese mismo Espíritu nos ha habilitado para ser hijos de Dios y para que nos movamos como tales en este tiempo, sacando todo miedo, sacando todo temor, toda inseguridad que pueda haber en nosotros. No estamos solos, Él está con nosotros. No hay excusa para no cumplir la obra de Dios. No hay excusa para no cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Podemos sobreponernos ante las dificultades. Tú te puedes sobreponer ante los obstáculos que puedan presentarse en tu camino. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh gran montaña, delante de los hijos de Dios? Y yo te invito a que tú pongas tu nombre. En la palabra dice: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Pedrito, de Juana, de María? ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Qué tan grande es tu monte? ¿Qué tan grande es la dificultad que pueda estar pasando? ¿Qué tan grande puede ser el problema que tú puedas estar pasando? ¿Qué tan grande puede ser lo que tú estás pasando en este día o en este tiempo? No hay nada más grande que tener a Dios a nuestro lado. No hay nada más grande que tener la presencia de Dios en nuestras vidas. También quisiera decir, en segundo lugar, que la fe desata lo sobrenatural. La fe desata, la fe activa lo sobrenatural. Y en Mateo 17:20 hay una situación que pasó allí. Dice que Jesús liberó a un joven lunático que se dañaba a sí mismo, se tiraba al fuego, se destruía a sí mismo, haciéndose daño físicamente, y Jesús lo liberó, cosa que sus discípulos no pudieron hacer. Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque es cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:
pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Nada será imposible. Acá hay como una comparación con el versículo que leíamos en Zacarías, donde decía, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh gran monte? La presencia de Dios, los grandes montes son reducidos a llanura. Son hechos planos, esas grandes montañas, esos grandes montes. Y aquí la palabra dice que diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Las circunstancias difíciles que podamos pasar a través de la fe, podemos decirle a esos problemas, a esas dificultades, todo aquello que nos está deteniendo para avanzar en la obra de Dios, que se corran, que salgan de nuestro camino por medio de la fe. Porque a través de la fe nosotros desatamos lo sobrenatural y nada os será imposible, dice la palabra. Nada os será imposible. Y en estos momentos recuerdo situaciones que viví en diferentes etapas de mi vida donde pude ver la respuesta de Dios a mis oraciones. Y el Señor lo sigue haciendo. El Señor trata con nosotros de diferentes maneras. A veces soñamos cosas, o podemos tener una impresión en nuestro espíritu de algo, o podemos tener una visión de algo, y en el momento no lo entendemos. O a veces parecen situaciones que son ilógicas, o tontas, o ridículas, pero a veces hay sueños que se repiten una y otra vez. Es para que oremos. A veces Dios pone cosas en nuestro corazón para que oremos nuestro futuro. Y saben que a veces he vivido situaciones y allí recuerdo que eso yo lo soñé, o que lo vi, o que tuve una impresión en mi corazón acerca de ello. Dios es bueno y Él es fiel. Y a través de la fe podemos desatar lo sobrenatural sobre nuestras vidas. Nosotros somos personas, somos humanos, tenemos un espíritu envuelto, ¿cierto?, por un alma, y tenemos otro envoltorio que es el cuerpo. Pero también tenemos vida espiritual, tenemos una vida sobrenatural, y en este tiempo debemos movernos en el espíritu, en la gracia de Dios, para hacer su obra y cumplir su propósito. En Josué 1:9, Moisés, dice la palabra en el capítulo 1, había muerto, había ya partido a la presencia del Señor, pero Dios quería continuar su obra a través de Josué. Josué tenía temor, siempre estuvo allí al lado de Moisés, siempre estuvo allí fiel, sirviendo a este varón, pero había llegado su tiempo y el Señor le dio una palabra a Josué. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Qué palabra recibió este varón? Jehová estará contigo en donde quiera que vayas. Pero versículos anteriores dice que él debía guardar la palabra, guardar la ley. La presencia de Dios estaba con Josué. Este esfuerzo que demandaba Dios de Josué no era un esfuerzo únicamente humano y en sus habilidades, sino era un esfuerzo en el propósito de Dios. Era un esfuerzo en la obra de Dios. Y cuando nos esforzamos en la gracia de Dios, ese esfuerzo no es tedioso, no es gravoso, porque es en el poder y en la presencia de Dios. Josué era un hombre de fe y él sabía y confiaba que Dios cumpliría su promesa. Él había prometido estar con él,
Por eso se levantó con un corazón valiente, por eso se levantó con un corazón osado, porque sabía quién era el Dios que lo estaba llamando, porque tenía convicción en su corazón de que Dios estaba con él y que iba delante de él, abriendo camino, enderezando camino, y que le iba a dar la autoridad y la unción para dirigir a un pueblo rebelde como Israel. No veamos los montes, hermano. No veamos las circunstancias que podamos estar pasando. Quizás tú estás orando por algo. Tal vez estás orando por grandes cosas. Tú estás creyendo por grandes cosas. Tal vez le estás pidiendo naciones al Señor. Tal vez estás orando por un país. Tal vez estás orando por alcanzar o llegar a lugares altos para llevar la palabra de Dios. No veas los montes. Cree que el Señor está contigo. Cree que tú eres portador de su presencia y el Señor irá abriendo caminos. En Éxodo 33, del 15 al 18, si quieres en otro momento lo puedes leer, pero aquí Moisés, cuando Dios lo llama para su obra, dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si yo no tengo tu respaldo, Señor, para guiar a este pueblo rebelde y difícil, no nos saques de aquí. Si el Señor pone desafíos delante de nosotros, tengamos la convicción de que Él va con nosotros. Su presencia está con nosotros. Estamos habilitados para vivir como hijos de Dios y hacer su obra en este tiempo. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y vendréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón, sus pensamientos se plasman en nuestro corazón. Su corazón y nuestro corazón se hacen uno cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón, cuando buscamos al Señor con un corazón hambriento, con un corazón ferviente, cuando lo buscamos con sinceridad, cuando nada importa sino buscar su presencia. Sus pensamientos son plasmados en nuestro corazón. El Señor tiene buenos pensamientos para ti. El Señor tiene buenos pensamientos para su iglesia. Dice la palabra que son pensamientos de paz. Los hijos de Dios oran y buscan la presencia de Dios. Sus pensamientos son los planes que Él escribió desde la eternidad para tu vida. Él escribió sus sueños y sus planes, sus proyectos para ti desde antes que nosotros naciéramos. Podemos vivir en paz aún en este tiempo y en toda circunstancia, porque el Dios de paz está con nosotros, porque el Dios de paz habita en nuestros corazones. Podemos vivir venciendo toda adversidad, podemos vivir venciendo todo obstáculo, porque Jesús ya venció en la cruz y nos ha hecho más que vencedores en Cristo. Podemos vivir como vencedores, porque Jesús ya venció por ti y por cada uno de nosotros. Podemos caminar en gloria y en poder, porque nuestro Dios es un Dios glorioso, es un Dios todopoderoso, y podemos orar y clamar a Dios y decirle: Abba Padre, porque Jesús ya abrió el camino para acercarnos al Padre, y porque por medio de su Espíritu Santo, como dice Romanos 8, podemos llamarle Abba Padre, podemos llamarle Papá, podemos caminar en gozo,
aún viviendo situaciones difíciles, podemos caminar en gozo. Gozo no es alegría, porque la alegría, así como viene, se va. Podemos tener momentos de alegría y felicidad, pero el gozo podemos tenerlo y experimentarlo en nuestras vidas, aún pasando situaciones dolorosas. El gozo del Señor puede permanecer en nosotros. El gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor lo encontramos, dice, cuando en su presencia hay plenitud de gozo. Y en tercer lugar, quisiera decir que debemos añadir a nuestra fe. En los versículos que leíamos al principio decía que por medio de la fe nosotros podemos tomar estas promesas, preciosas promesas que Dios nos ha hecho a través de su palabra. Pero también nosotros debemos añadir carácter a nuestra fe. Y vamos a leer en la versión internacional desde el versículo 5. Versículo 5 dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Amén. Amén. Nosotros somos gente de fe. Y la fe, ¿cierto?, es como un brazo que toma las promesas de Dios para nuestras vidas. Pero no debemos conformarnos solamente con la fe. Cuando nosotros venimos a Jesús, recibimos al Señor en nuestras vidas, Jesús, el autor y consumador de la fe, a través de la palabra que nosotros oímos, inicia una fe, una carrera de fe en cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos ser diligentes, debemos trabajar y añadir a nuestra fe el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos en este tiempo y podamos movernos como hijos de Dios. La fe, lo voy a ejemplificar, es como, este es un vaso vacío, ¿verdad? Es como que si nosotros, cuando vinimos a Jesús, tenemos así nuestro espíritu, no hay nada. Pero Jesús viene, el autor y consumador de la fe, y pone fe en nuestro espíritu. Y esa pequeña porción de fe es como un grano de mostaza. Pero ese grano de mostaza, no sé si usted ha visto alguna vez un grano de mostaza, es tan pequeñito como el grano de chía, como esa semilla, ¿verdad? Es tan suficiente esa pequeña semilla para que podamos nosotros comenzar a activarla y tomar lo que nos pertenece en Cristo, para tomar las promesas de Dios para nuestras vidas. Pero nosotros debemos ser diligentes. La gracia, nos debemos mover en la gracia de Dios. Entonces, como dice la palabra, voy a pedir que me enciendan la luz. Me enciendan la luz, porque ya no estoy viendo la escritura. Dice que debemos añadir virtud, ¿cierto? En el versículo, perdón, voy a encender la luz porque no me escuchan. Agregamos virtud, después, ¿cierto? Añadimos
conocimiento, y al conocimiento le añadimos entendimiento, y al entendimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, y a la constancia devoción y afecto fraternal y amor. El vaso no es el mismo que estaba al principio. Ha sido llenado, ha sido completado. Su cualidad es diferente porque es un vaso lleno. Así también nosotros debemos, como hijos de Dios, ser diligentes y movernos en la gracia de Dios. No nos conformemos con la fe. Somos gente de fe, amén, pero trabajemos en la fe, añadamos, sigamos añadiendo a nuestro carácter lo que el Señor desea para nosotros. Seamos diligentes en esto, amén. El Señor quiere levantar una iglesia diferente. No somos perfectos. No significa que el que no lo logra llenar el vaso no es perfecto. El Señor siempre nos va a ver como perfectos, como íntegros. Pero nosotros, dice la palabra, que no seamos ociosos, sino seamos gente que se dispone para que Dios forme su carácter en nosotros. Marquemos la diferencia. Tal vez muchas veces nos falla la paciencia. A mí me falla la paciencia. Puedo tener mucha paciencia, pero he fallado en mi paciencia. Tal vez muchas veces he perdido el dominio propio. Y uno es sincero ante Dios, pero el Señor ve nuestro corazón cuando somos sinceros y honestos y decimos: Señor, ayúdame, que no sea con mi fuerza y mi esfuerzo, sino que sea en tu gracia. Tú tratas en mi vida y va a florecer tu fruto en mí. Dijimos en primer lugar, voy a ir resumiendo, que la verdadera obra de Dios es hecha únicamente con el poder de Dios. En segundo lugar, dije que la fe desata lo sobrenatural en nuestras vidas. Y en tercer lugar, debemos añadir carácter a nuestra fe. Amén. Estamos bien, ¿cierto? Hasta el momento. Pero ¿qué pasa, hermano? Que muchas veces nosotros que conocemos la palabra, que buscamos del Señor, que oramos a Dios, que adoramos al Señor, a veces nos sentimos desanimados, nos sentimos abatidos, nos sentimos en aflicción por las circunstancias que podamos pasar. No sé si le ha sucedido a usted, que hay días que uno está así con todo el power, y hay otros días y situaciones que nos desaniman. Tal vez nos sucede como Zorobabel, ¿cierto? Que hay gente que se pone en nuestro camino y nos echa el avión abajo, nos desaniman, o a veces traen aflicción a nuestra vida, diferentes situaciones. El Salmo 42:11 dice aquí el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Saben que en el alma están las emociones, en el alma están los sentimientos. Alma no es lo mismo que espíritu. El alma es nuestra parte humana, somos nosotros. En el espíritu habita la presencia de Dios. Allí está nuestro depósito. Pero el alma muchas veces se abate, el alma se duele, el alma se aflige, el alma se desanima. David clamó a Dios y dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? Él tenía una aflicción en su corazón, tenía una aflicción en su alma.
Ese es el clamor del alma, de los sentimientos, de las emociones. Pero luego responde la fe de David y responde a su pregunta, responde a su alma y dice: espera en Dios. En otras palabras estaba diciendo: alma, espera en Dios. Alma, Dios tiene el control. Alma, Dios conoce todas las cosas. Alma, Dios conoce mi futuro. Y dice: porque aún he de alabarle. Él es salvación mía y Dios mío. Amén. Muchas veces cuando estemos en situaciones que nos traen aflicción y abatimiento, hermano, que tu fe le hable al alma, que tu fe le hable a las circunstancias, que tu fe le hable a las montañas, para que puedas recibir tu victoria. La fe es un grito anticipado ante una batalla, es un grito de victoria. Y aunque no te sientas con gozo, aunque no te sientas victorioso, habla la palabra en las circunstancias que tú te puedes encontrar. Háblale a tu alma y ordénale a tu alma que se alinee a la palabra de Dios. Tú estás habilitado para vivir como hijo, para vivir como una hija de Dios en este tiempo. En Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ningunas. Amén. ¿Quién da fuerza al cansado? Dios. Estas fuerzas son del Espíritu de Dios. Estas fuerzas son en su gracia, no en nuestras habilidades. Y en esta tarde algo tiene que ocurrir en nosotros. Algo tiene que ocurrir en nuestras vidas. Como muchos de nosotros, Zorobabel sabía cómo comenzar. Él comenzó bien, construyendo y colocando los cimientos en la obra de Dios. Él estaba motivado, él estaba entusiasmado, él quería hacer lo correcto en la obra de Dios. Pero las circunstancias, las críticas comenzaron a desanimarlo y comenzaron a paralizarlo. Y dice la palabra que esta obra estuvo 16 años sin construir, una obra abandonada. Pero el Señor colocó una palabra en este profeta Zacarías para Zorobabel. Y Zorobabel recibió esta palabra y terminó la obra de Dios. Como dice la palabra, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará en nosotros hasta el día de Jesucristo. Y el que comenzó la obra en ti también la va a terminar. Tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control en su propósito y en todas las cosas. Es tiempo que la iglesia se mueva en el Espíritu de Dios para hacer su obra. Dios está con nosotros, hermanos. Y aunque vengan tiempos de presiones, tiempos difíciles, podemos ser cristianos, podemos ser hijos de Dios. Hay muchos que se excusan con sus pecados y con sus dificultades, echándole la culpa al sistema, al mundo, al trabajo, a los amigos, a la familia, a los líderes, a los pastores, a los hermanos, a todo el mundo, porque no quieren reconocer que no han permitido que Dios obre en sus vidas. Podemos ser hijos de Dios y Dios puede transformar y cambiar nuestro carácter cuando nos disponemos con un corazón sincero ante su presencia. Tú eres preciado, tú eres preciada para el Señor. Él te compró a precio de sangre. Tú eres de su propiedad y su presencia está contigo. Su presencia está con su iglesia.
Padre, en esta hora te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú has hablado en esta tarde. Señor, yo oro para que tú puedas bendecir esta congregación, puedas bendecir a tu iglesia. Gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, tu iglesia se va a mover en el Espíritu. Tu iglesia se va a mover haciendo tu obra con tu poder, porque es la única manera, Señor, que tu obra sea llevada a cabo. Señor, gracias porque todo monte y circunstancia, Señor, es reducido a llanura por tu poder. Gracias porque todas las cosas que suceden es por tu voluntad y tu soberanía. Señor, en esta hora yo bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas. Gracias porque tú eres su fortaleza. Gracias porque tu presencia está con ellos. Gracias, Señor, porque de ti vienen, Señor, nuevas fuerzas. De ti viene, Señor, un nuevo ánimo, porque tú levantas nuestro corazón, porque tú levantas nuestro espíritu, porque tú levantas en esta tarde nuestros brazos, porque tú, Señor, fortaleces y levantas las rodillas caídas. Gracias, Señor, porque tú nos has habilitado, porque tú has puesto la capacidad por tu espíritu en nosotros para llevar a cabo tu obra. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres grande. Eres un Dios todopoderoso. Tú eres un Dios vivo, vivo. Eres un Dios real. Gracias, Señor, porque tú te revelas en una forma mayor, Señor, en este tiempo. A aquellos que te buscan con un corazón sincero, para aquellos que claman a ti. Gracias porque tú escuchas el clamor de muchos que están abatidos, que están en angustia, que están, Señor, en desánimo. Tú les fortaleces, animas su espíritu, Señor, y le levantas, Señor, con poder. Gracias porque tú te revelas a aquellos que te buscan. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu nombre, al Dios grande, altísimo, nuestro Padre amoroso, nuestro Padre eterno. En el nombre de Jesús te damos gloria. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú pones hambre en nuestro corazón por tu palabra y pones un ferviente deseo de orar, un deseo de buscar tu presencia, un deseo de movernos en tu espíritu. Gracias, Señor, porque nos despiertas a lo sobrenatural. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.